de Aragón. Hacia mediados de 37. A mediados del 37, es decir, yo salí de la batalla de Brunete el 27 de julio y el día 3 me trasladé a Aragón con una misión gobierno que luego terminó transformándose también en una misión militar. Y ya que estamos en Aragón, este es un episodio de nuestra guerra y de mi vida, del cual te he oído hablar, escribir mucho. Esa es una de las grandes historias que se cuentan por ahí, de que yo fui el que disolví el gobierno de Aragón, la gran experiencia libertaria de Aragón, de que la disolví en un baño de sangre, etcétera, etcétera. Los que cuentan toda esa historia no han sido jamás capaces de dar un solo nombre de un solo muerto, porque no ha habido un solo nombre de un solo muerto. Esta historia es muy difícil de explicar en una entrevista. Eso ocupa... Pero podemos decir que los anarquistas habían organizado en Aragón una especie de gobierno, o menos que pareció gobierno, económicamente relacionada con la creencia anarquista, un poco independiente del poder central, ¿no? Sí, en las memorias que yo estoy terminando, precisamente este episodio de Aragón ocupa una parte bastante importante, por lo que significa de experiencia y por lo que significa de engaño, de falsificación. Los anarquistas habían hecho en Aragón un experimento de comunismo libertario, colectivizando a la fuerza no solo ya las tierras y propiedades de campesinos más o menos ricos, sino hasta las gallinas, los conejos, las cucharas, los cuchillos de los simples campesinos. Y metieron en las cárceles, en campos de concentración, mejor dicho, a los hombres de la UGT, del Partido Socialista, republicanos, a toda otra serie de verdaderos antifranquistas, de verdaderos defensores del régimen republicano, etc. ¿Quién le dio órdenes para entonces, esta operación? Era claro, Prieto, ¿no? ya llevaba 13 meses de poder libertario en Aragón. Entonces, yo estando en Madrid, al salir de la batalla de Brunete, recibí una orden de presentarme inmediatamente en Valencia al ministro de Defensa, que era Prieto. Entonces Prieto me comunicó que el gobierno, en una sesión secreta, había acordado terminar con el Consejo de Aragón y encargarme a mí, con mi división, de hacer cumplir la orden del gobierno, porque los anarquistas tenían allí 2 divisiones suyas y tenían las fuerzas del gobierno mismo, del gobierno anarquista, con sede en Caspe, y que podía haber el peligro de que no acataran la orden del gobierno. Que no habría ninguna orden por escrito, pero que el gobierno estaba detrás de mí, me apoyaría, etc. Que yo tomase todas las medidas y que si los anarquistas se sublevaban o tomaban alguna medida en contra del decreto del gobierno, que yo los aplastara sin contemplaciones. A mí la orden me parecía enormemente sospechosa y yo, ya digo en las memorias que estoy terminando, doy todos los detalles y todas las responsabilidades, no solo de Prieto. En el libro que he escrito, que se titula Nuestra Guerra, yo relato un poco el episodio de Aragón. Pero ahí yo no he dicho todo, ni mucho menos, porque se trataba, entre otras cosas, no de unas memorias, sino de unas notas, etc. Entonces esa cuestión está planteada muy esquemáticamente y además hablando prácticamente exclusivamente del papel de Prieto en esta maniobra. Pero había otros papeles no menos infames que ese mismo, porque lo que se perseguía con esta acción de enviarme a mí a Aragón con la división era terminar
con la guerra, en unos terminar con la guerra de la forma que luego se hizo en Madrid cuando la Junta de Casao, buscar un enfrentamiento dentro del campo republicano mismo, que yo liquidara al Consejo de Aragón en un baño de sangre, pero yo deshice todas esas maniobras no tocándole a un solo anarquista. El Consejo de Aragón se disolvió por sí mismo, el gobierno se disolvió por sí mismo, escapándose todos los ministros, y yo lo único que hice fue liberar de los campos de concentración a los cientos y cientos de republicanos, de ugetistas, de comunistas, de socialistas que estaban encerrados, etc. Eso es mi papel en Aragón en cuanto a lo que esa experiencia ha significado, esta experiencia que tanto airean los anarquistas, etc., sin jamás ser capaces de dar el nombre de uno solo de mis víctimas. Si hubiera existido alguna, bien que lo hubieran aireado. Esa misma es la prueba de que yo no le toqué a ninguno de ellos, porque entre otras cosas no hizo falta por la forma misma en que se disolvió el Consejo de Aragón, que era odiado por todos los campesinos, y que nos recibieron como liberadores. Yo debo decir que entre las fuerzas que yo mandaba, lo mismo entre los cuadros de mando que combatientes, había bastantes libertarios, incluido en mi batallón especial, que era la unidad de máxima confianza mía. Había anarquistas, anarcosindicalistas, miembros de la CNT, como organización sindical, etcétera, etcétera, y todos actuaron y aprobaron la conducta que yo he seguido de hacer acatar la orden del gobierno. Ese es un episodio interesante por lo que tiene de experiencia y es una de las causas, una de las muchas causas de por qué hemos sido al final derrotados. Hay otras causas, pero estos excesos, estos abusos, estos experimentos llamados ultra revolucionarios, es, repito, una de las causas que nos ha llevado al final, a la derrota temporal de la República.